¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los misterios más alucinantes de la fe cristiana, la encarnación. Es de esas preguntas que llevan 2000 años dándole vueltas a la cabeza a teólogos y creyentes, y que nos invitan a pensar en lo que parece imposible. A ver, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo es posible que Jesucristo sea totalmente Dios y al mismo tiempo totalmente hombre? O sea, no mitad y mitad, sino 100% de cada uno. Suena a que no cuadra, ¿verdad? Pues justo ahí, en esa aparente contradicción, está el corazón de la fe cristiana. Y para tratar de desenredar este misterio, vamos a apoyarnos en las reflexiones que hace el padre Mike Schmitz en su famosísimo programa El Catecismo en un año. La verdad es que su forma de explicarlo nos va a ayudar a ver cómo la Iglesia ha logrado poner en palabras esta verdad tan profunda. Bueno, vamos a darle. Ok, el primer punto, y esto es clave para entender todo lo demás, es una distinción que hizo la Iglesia desde el principio. La naturaleza humana de Cristo no fue absorbida por su divinidad, sino que fue asumida. ¿Miren cuál es la diferencia? Bueno, es gigantesca. Si hubiera sido absorbida, su humanidad se habría disuelto en su ser divino, como una gotita de agua en el océano. Desaparece. Pero no, la palabra correcta es asumida, lo que significa que Él tomó para sí una naturaleza humana, completa, real, y la unió a su persona divina sin borrarla ni anularla. Y cuando decimos naturaleza humana completa, hablamos de todo el paquete. O sea, tenía un alma humana y racional, un intelecto para pensar y aprender, una voluntad para decidir y elegir, y claro, un cuerpo humano. Se hizo como nosotros en absolutamente todo, menos en el pecado. Hay una cita del Concilio Vaticano II que lo dice de una forma preciosa. Esto nos recuerda que no estamos hablando de un juego de palabras teológico. No. Es la increíble realidad de que Dios mismo entró en nuestra experiencia, sintió el cansancio, la alegría, la amistad, amó con un corazón de hombre. Y justamente porque su humanidad era de a de veras, su conocimiento humano no era ilimitado. Tuvo que aprender a caminar, a hablar, como cualquier niño. Hacía preguntas, descubrió el mundo a través de la experiencia. Y eso, lejos de quitarle divinidad, nos muestra lo auténtica que fue su encarnación. Es más, la Iglesia tuvo que ponerle un alto a ideas como el apolinarismo, que decía esta herejía. Básicamente que Jesús tenía un cuerpo humano, ¿sí? Pero que su mente o su alma eran reemplazadas por el Verbo divino. Y la Iglesia dijo, no. Para poder salvarnos, para poder redimir nuestra humanidad, Él tenía que asumir una humanidad completa con todo y alma y mente humanas. Perfecto. Pero entonces aquí viene la otra cara de la moneda. Si su mente humana tenía que aprender y descubrir cosas, ¿cómo es que también era divina? ¿Cómo funcionan las dos cosas juntas? Aquí está el secreto. Aunque tenía dos naturalezas, una humana y una divina, Jesús es una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así que todo lo que hacía su humanidad lo estaba haciendo una persona divina. Su humanidad era, por así decirlo, el instrumento a través del cual el Hijo de Dios actuaba en el mundo. Un santo, San Máximo el Confesor, nos ayuda a entenderlo. Él explica que la naturaleza humana de Cristo, justo por estar unida a la persona divina, podía conocer y expresar verdades divinas de un modo único. No por sí misma, sino gracias a esa unión perfecta con el Verbo. ¿Y esto, en la práctica, qué significa? Pues que en su conocimiento humano, Jesús tenía una conexión íntima, directa, inmediata con su Padre, que podía ver lo que había en el corazón de las personas no por un truco de magia, sino por su unión con la sabiduría de Dios, y sobre todo que conocía a la perfección el plan de salvación que había venido a cumplir. Bueno, todo esto es una teología fascinante, ¿no creen? Pero nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios se tomaría la molestia de hacer algo tan complejo, tan asombroso? Y la respuesta es una sola palabra: redención. Piénsenlo. No hay ni un solo aspecto de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro cuerpo, nuestras emociones que Jesús no haya tomado para sí. Y al asumirlo, lo sanó. Lo redimió desde adentro.
A ver, veámoslo en cámara lenta. Donde la humanidad fue desobediente, la humanidad de Cristo fue perfectamente obediente. Su voluntad humana siempre, siempre eligió hacer la voluntad del Padre. Y al hacer eso, fue como si sanara nuestra propia capacidad de pensar, de elegir y de amar, abriendo un camino totalmente nuevo para que nosotros pudiéramos seguirlo. Al final, si le quitamos todas las capas de teología a este misterio de Dios hombre, nos quedamos con una sola cosa, un acto de amor que de verdad es inimaginable. Hay una palabra para esto, kenosis, que significa el vaciamiento de sí mismo. Imaginen por un segundo, el Dios infinito, todopoderoso, que voluntariamente se vacía para tomar las limitaciones de una mente y un cuerpo humanos. Es la máxima expresión de humildad y de amor que puede existir. Y aquí viene lo más impactante. Por esa unión con su divinidad, Jesús entendía al 100% el plan eterno. Sabía exactamente lo que le esperaba. El rechazo, la traición, la tortura, la cruz. No iba a ciegas. Lo sabía absolutamente todo. Entonces, el punto central es este. Él sabía que las mismas personas por las que venía a dar la vida, las mismas personas a las que les entregaba su corazón, serían las que lo traspasarían. Y aún así, eligió hacerlo. Ese es el amor de Dios. No es un concepto abstracto, es un amor que se demuestra al elegir, conscientemente, abrazar el sufrimiento por nosotros. Miren, todo lo que hemos platicado hoy es apenas rascar la superficie de este misterio increíble. Para quienes se quedaron con la curiosidad y quieren entender mucho más a fondo estas verdades de la fe, la invitación es a que exploren la fuente de este análisis, el Catecismo en un año con el padre Mike Schmitz. De verdad es un recurso fantástico para seguir este viaje de descubrimiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado.